Buenas tardes, amigos de Tenemos Historia. Este es un nuevo programa que hoy vamos a hacer sin la compañía de Emilio. Parece que la tarea de funcionario lo tiene abstraído, pero bueno, vamos a tratar esta dura tarea de tratar de reemplazarlo. Y bueno, como siempre saben, hicimos la introducción de que la historia no es de los historiadores, la historia es de todo el mundo, entonces siempre invitábamos a personajes que tenían otro tipo de profesiones. Y yo no me acuerdo, y tendría que estar Emilio acá, si es que tuvimos un contador invitado anteriormente. Bueno, sí, lo hemos tenido porque Alejandro Poli Gonzalo ya ha estado en otras oportunidades. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto estar nuevamente por acá. Alejandro, recordemos, has estado cuando hablamos de Mayo de la Revolución Inconclusa. Y después estuvimos con La Democracia Limitada, que era la continuación de ese libro. La continuación de ese libro. Y hoy vamos a un nuevo libro de Alejandro, que es Las Trayectorias Argentinas, que es una combinación, porque es como una especie de tríada que vos tenés pensado. Exactamente. Es una interpretación de la historia del país en función de la historia. Uh-huh. Sí, las trayectorias argentinas están divididas en 4 grandes trayectorias que después podemos comentar. La primera es justamente la trayectoria liberal, que es la que trataba básicamente Mayo de la Revolución Inconclusa, desde 1862 hasta 1916, o sea, desde Mitre a la Asunción de Irigoyen. La segunda trayectoria, que yo denomino nacionalista, es la que traté en La Democracia Limitada, que va de 1916 a 1946. Ahí empezaría, mi plan original era hacer un tercer libro por la trayectoria populista, que iba de 1946 a 1983, con el peronismo como eje central. Y finalmente el cuarto libro iba a ser lo que es la democracia, la democracia, del 83 hasta ahora, pero bueno, como eso iba a ser un poco largo por la cantidad de material que había que revisar y todo, decidí ir a este nuevo libro que es Las Trayectorias Argentinas, donde las 2 primeras están más referidas a los libros anteriores y la trayectoria populista y democrática están más estudiadas en este propio libro. Que es importante remarcar a la gente que este libro está terminado en el 2015. En agosto del 2015 fue publicado, con lo cual fue antes del triunfo del macrismo, hay una... y sin embargo vos hacés algunos pronósticos que hoy se parecen estar haciéndose realidad. De todas maneras, esta ha sido nuestra presentación. Vamos a un corte y volvemos para hablar con Alejandro Poli Gonzalo, Las Trayectorias Argentinas, que es una interpretación, es decir, uno siempre se pregunta, siempre nos terminamos preguntando para qué sirve la historia, y bueno, vos sos un típico ejemplo de utilizar la historia con una finalidad interpretativa que es, una de las utilidades que tiene el conocimiento histórico. Volvemos en unos minutos. Bueno, volvemos a Tenemos Historia. Les recuerdo que nos pueden escribir a programatenemoshistoria@gmail.com o nos pueden ver por el Facebook de Olmo Ediciones, o el Twitter de Emilio Perina. Se pueden comunicar de distintas formas con nosotros. Este programa dentro de unos días lo pueden ver en YouTube, ¿no? A través de Tenemos Historia, nuestra página de Tenemos Historia en YouTube. O sea que hay muchas formas de seguirlo. Ahí pueden ver programa de los últimos 5 o 6 años aproximadamente. Y bueno, es decir, comuníquense con nosotros. La verdad que estamos sorprendidos porque tenemos mucha repercusión, mucha gente que nos escribe desde el exterior. Sinceramente es muy curioso, pero mucha gente que nos escribe desde el exterior, desde Canadá, desde Holanda, que están siguiendo el programa, o sea que bueno, es muy gratificante. Pero bueno, Alejandro, vamos al tema que hoy nos incumbe. Vos en realidad es una gran tarea la que te has impuesto, porque vos a través de elementos históricos vas interpretando cómo surge la realidad nacional. Y te digo que leyéndolo ya en la introducción de este libro pegaste una patada bastante fuerte, que es esta frase, que es para debatir, para pensar. Yo coincido, pero bueno, en 1930 perdimos la democracia. Es el comienzo de los gobiernos
de los golpes militares. En 1946 perdimos la República. Es esa tendencia peronista a ser muy democrática pero poca republicana. Totalmente. Las minorías no cuentan. Y en 1975 perdimos el progreso. Realmente yo creo que esta frase vale el libro, porque sinceramente en pocas palabras estás hablando de cómo perdimos nuestra República Argentina progresista, granero del mundo, en fin. No sé, uno a veces puede estar tentado a pensar de que algunos gérmenes de maldad, semillas de maldad, cizañas, estaban germinando antes de todo esto, pero creo que como síntesis esto es magnífico. Sí, y además cada una de esas pérdidas es consecuencia directa de la anterior, o sea, porque se pierde la democracia, después es que se puede perder la República. Claro. Y porque se pierde la República, finalmente se pierde el progreso. Yo siempre digo, y lo he escrito en varias veces, que a la larga los pueblos progresan en el largo plazo más por la estabilidad y coherencia de sus instituciones que por los recursos que tienen. O sea, de nada valen muchos recursos, no hablemos del caso venezolano, que es un ejemplo nuevo, sino que lo que importa más es la estabilidad de la sociedad. Hablemos de Japón, que es la inversa. Es una isla totalmente, pero paupérrima, etcétera, y sin embargo ellos tienen un concepto de trabajo y de cumplimiento de cierto tipo de normas y de ordenamiento. Y lo mantienen a rajatabla durante muchos años, y eso hace que finalmente las sociedades progresan. Bueno, así que la Argentina es la antítesis. También eso está atado terriblemente con el tema del endeudamiento y la subsecuente inflación. La hipertrofia del Estado, endeudamiento e inflación, que la inflación es pauperizadora. La inflación es un mal terrible, es un cáncer que tenemos que atacar. No por nada yo elijo el 75 como la pérdida del progreso, que es cuando se produce el Rodrigazo. El Rodrigazo fue el primer gran efecto inflacionario que, a diferencia de todos los que vinieron después, sorprendió a la gente y la agarró totalmente desprevenida. Sí. Y lo que se pierde, y además yo lo digo ahí en el libro, no solamente es todos los efectos económicos, sino se pierde el contrato social de que la gente tenía que cumplir sus compromisos. Exactamente. Yo todavía recuerdo a mi padre que había social. comprado unos 2 departamentos que los pensaba en algún momento pagar en cuotas a 5 años, como todavía se podía pagar antes del Rodrigazo, y que al poco tiempo, después del Rodrigazo, cuando iba a pagar las cuotas le daba vergüenza y no había ningún instrumento jurídico para que el pobre vendedor se pudiera defender. Entonces, un amigo mío tenía el depósito lleno de mercadería y le fue bien porque tenía la mercadería. Y el otro que la tenía vacía y no la pudo reponer nunca más, se fundió. Sí. Y no había ninguna norma jurídica ni legal, y eso quebró la confianza de los argentinos en el trabajo, y a partir de ahí fue todo un desbarranque, además de todo lo político. Yo siempre lo digo como un ejemplo risueño, pero en esa época, tenemos más o menos la misma edad, en el 70 y pico, yo ya estaba comercialmente activo, porque mi padre me había emancipado a los 16 años. Entonces me acuerdo que un amigo mío nos había ofrecido, mañana va a subir los automóviles, va a subir un 30%. Tengo un coche para venderte, te llego la plata, pongo la plata, y digo, ¿puedo ver el coche? Sí, cómo no, ahí lo tenés. Y estaba sobre 4 cajas de manzana. Pero no tiene gomas. No tiene gomas ni tiene asientos, pero te los consigo para la semana que viene. Así se vendían los coches en esa época, en ese año muy particular de la historia argentina. Pero vos dividís la evolución de la historia argentina en 4 periodos. 4 grandes periodos. Que es interesante porque, es un análisis muy, muy particular tuyo. Claro, primero quiero dar un breve resumen de lo que considero que es una trayectoria histórica, que sigue un poco una teoría de Ortega, y después complementada por María. Yo siempre en mis libros... Este libro está dedicado a Ortega y Gasset. Tengo mucha influencia de Ortega. La verdad, los pueblos, como las personas, viven en determinadas circunstancias. Esas circunstancias tienen recursos disponibles que a priori son neutros. Siempre Ortega ponía el ejemplo que si uno está escapando de un enemigo y se encuentra con un río, ese recurso río es una dificultad para el que se quiere escapar. Pero si la persona que viene está sedienta, ese mismo río es una facilidad. Con lo cual, el yo y mis circunstancias, claro, los recursos de las circunstancias toman un carácter en función del proyecto y de la pretensión colectiva que tiene una sociedad. Entonces yo en este libro le doy mucha importancia
a las pretensiones que tuvieron los argentinos en distintos periodos y a lo que quisieron hacer. Un ejemplo reciente para cualquier oyente: en el año 83, la pretensión colectiva clara de la sociedad argentina era volver a la democracia y dejar definitivamente atrás los golpes de Estado, cosa que se logró. Esa finalidad fue... Se inicia una nueva gran trayectoria donde cambian las fuerzas hegemónicas, porque el otro elemento importante en los cambios de trayectorias es que cambia el poder hegemónico. En la trayectoria liberal se inicia con la caída de los últimos caudillos, guiados por Rosas, cuando después gana Irigoyen en la transición democrática. Finalmente los conservadores son los que pierden el poder hegemónico que tenían. A su vez Irigoyen pierde su poder hegemónico frente al peronismo. El peronismo vienen los militares a reemplazar un poco a las fuerzas civiles con los golpes de Estado. Fuerzas, sí, conservacionales. Y en el 83, cuando nadie lo podía creer, porque yo me acuerdo lo que pensábamos todos, los militares pierden todo su poder y nunca más lo recuperaron ante la fuerza hegemónica democrática. O sea que cada cambio de gran trayectoria ha tenido un cambio de hegemonía muy importante. Entonces, cuando uno quiere analizar la situación presente, puede proyectar si está pasando algo parecido o no y determinar si estamos ante el inicio de una nueva trayectoria histórica, la quinta sería, que es lo que yo creo, contra la opinión de mucha gente todavía, porque cuando uno la está viviendo es difícil estar verla. Inmerso en el mar y saber hacia dónde nos estamos dirigiendo, ¿no? Aparte, siempre hay tantas cosas impensadas o algunas circunstancias que pueden cambiar las cosas. Sí, por supuesto. Es decir, bueno, siempre, si vamos a hablar de la época liberal, yo siempre digo que hay un par de circunstancias fortuitas completamente, pero había dos personajes cuya muerte implicó parte del deterioro que vino a posteriori. La muerte de Lucio Vicente López, en un duelo estúpido, pero Lucio Vicente López era hijo de Vicente Fidel López, es decir, era una persona muy preparada, muy lúcida, era una persona ya presidenciable y sin embargo muere en un duelo. El otro también personaje que muere en forma imprevista era León Ortiz de Rosas, el nieto de Rosas, que había vuelto al país y que había sido gobernador de la provincia de Buenos Aires y que se proyectaba como otro personaje muy saludable. Ya había aprendido algunos de los problemas de la familia, había aprendido algunos de los problemas de la dominancia dictatorial, etcétera, y sin embargo también su muerte precoz lo lleva. Y la otra cosa fue la ceguera de Ortiz, la muerte de Ortiz. Bueno, hay tres muertes que es así, que fueron muy significativas, y yo sí creo que cambiaron la historia, que fueron la muerte de Alvear, la muerte de Alvear, sí. Bueno, pero Alvear muere ya con una edad más avanzada. Sí, pero el proyecto de Justo, que también muere, que era la figura clara que podía haber reencauzado de vuelta al país en un esquema más democrático, porque a diferencia de Uriburu, que da el golpe y era totalmente fascista en el fondo, Justo era un general mucho más liberal. Bueno, había sido ministro de Alvear. Sí. Lo que pasa es que cuando se encuentra con la crisis del 30 y todos los problemas del país, se suma a los que pretendían mantener el fraude y por un tiempo, pero él es el que impulsa a Ortiz con el proyecto de volver a la democracia, que fracasa porque muere Ortiz. O sea, ahí se claro, la muerte de Ortiz, que también trae aparejado que Argentina no se alinee con los Estados Unidos, y nosotros durante muchos años terminamos, pues no estuvimos alineados con los Estados Unidos y tuvo este enfrentamiento entre pronazis y pro-norteamericanos, y cuando termina la vergüenza argentina de anotarse en la guerra el último día, un papelón internacional, y después ser el cobijo de nazis, que ahora están sacando todos estos libros sobre el nazismo en la Argentina, y que realmente eso son circunstancias fortuitas, que son las circunstancias que nos lesionan, nos lesionaron. El golpe de 1943 es un golpe donde se dio de la noche a la mañana, con muchas tendencias adentro del propio ejército, ni sabían para qué daban el golpe. Ni sabían para qué lo daban el golpe. Todo porque Castillo había caído de casualidad en la presidencia. Bueno, fue una cantidad de circunstancias raras que llevaron. De todas maneras, había un componente de base en la sociedad argentina que estaba buscando participar un poco más en las clases trabajadoras, que fue lo que de alguna manera supo ver bien, pero más allá de que después, en vez de llevar al país hacia un estado de bienestar, que fue el gran logro de la posguerra,
llevó el país hacia un estado demagógico y intervencionista y dirigista sobre todo. Dirigista. Bueno, volvemos en unos momentos, vamos a un corte, volvemos en unos minutos y como ustedes ven, se está poniendo muy caliente la conversación. Sí. Volvemos en unos minutos con Alejandro Poli González y la trayectoria argentina. Volvemos con Tenemos Historia. Hoy les quiero recordar que nos acompaña Alejandro Poli González hablando de sus trayectorias argentinas. Y bueno, Alejandro, contamos, claro, vos estás hablando, hiciste estos periodos, esta división de la historia en periodos, pero también lo comentás de que estos periodos no son cortes abismales, sino que son épocas de transición, como placas tectónicas que se van superponiendo. Sí. Por favor, me encantaría que profundices sobre este concepto. Más que placas tectónicas son como ríos subterráneos, que siguen fluyendo, pues las placas son estáticas, donde la trayectoria anterior queda subsumida por una más predominante, pero no desaparece del todo. Uh-huh. Eso se ve claramente, por ejemplo, con el populismo. O sea, uno diría que el populismo no murió en el 83. De hecho, la trayectoria democrática estuvo muy impregnada de populismo, por más que la gran vigencia era democrática, y eso hacía que el populismo tuviera que respetar finalmente el sistema electoral y ir a elecciones, pero populista fue Menem de una manera, bueno, no hablemos del populismo kirchnerista, uh-huh. Pero todos tuvieron que de alguna manera seguir bajo los parámetros que la sociedad hoy defiende, exige, que son la democracia. Que una abundancia de democracia. A mí realmente decir, la gente tiene el concepto democrático muy metido adentro, sobre todo el peronismo, siempre decir, el peronismo es muy democrático, pero porque vos tengas el 51% de los votos no quiere decir de que tenés derecho de pernada, ¿no? Claro. Es decir, Argentina ha sido muy democrática en estos últimos años, pero poco republicana. Claro, ha sido poco republicana, pero la democracia, que es un sistema lento, que a veces lleva más tiempo, finalmente los pueblos van aprendiendo y van corrigiendo las cosas. Entonces, la verdad, cada intento que hubo de superar, o el intento de los Kirchner de avanzar por encima de las instituciones democráticas, finalmente la sociedad lo fue frenando. Cuando acá se discute si acá podía haber llegado a Venezuela, yo creo que jamás en la Argentina se hubiera podido dar lo de Venezuela, porque la vitalidad social argentina y la cultura argentina lo impediría. Bueno, Venezuela llega al estado que llega porque tiene un ejército atrás. Claro, el ejército es el proyecto, de Maduro, el proyecto bolivariano. Hay un ejército atrás. Acá no hay una fuerza no había una fuerza tan hegemónica, ni tampoco se llegó al distribucionismo venezolano, porque Venezuela cuando tenía el dólar, el barril a $100, Venezuela bombeaba $1.000 millones por día. Nosotros, con el viento de cola y la soja y esto que lo otro, a lo sumo conseguíamos $10.000 millones al año. Era distinto. Totalmente. No era la misma posibilidad de Venezuela, que en un momento tenía una disponibilidad de medios que acá era muy difícil que el gobierno lo llegara a tener. Sí, lo que habría que ver ahora, yo lo vengo hablando desde hace un tiempo y puedo hacer un breve resumen. Yo creo que la sociedad argentina está iniciando una nueva trayectoria. Yo la denomino institucional, podría haber sido republicana también, donde justamente, además de la democracia, van a empezar a tener cada vez más fuerza las instituciones de la Constitución, que nunca se han respetado en serio. Basta ver lo que pasa con un poder judicial que debería ser independiente y nunca lo ha sido, siempre ha estado cooptado por el poder político. Los congresos, que han sido cajas de escribanías, tampoco han cumplido su verdadera función institucional. El presidencialismo extremo, que con la caja maneja todo. Todas esas deformaciones dentro aparentemente de las instituciones, pero de la democracia, pero que no son republicanas. Yo creo que ese camino va a empezar a cambiar. Para mí el inicio de esto es el 8N, en el 2012, cuando muchos lo consideran el 17 de octubre de la clase media. Fue mucho más gente. No, porque fue mucha más gente que el 17 de octubre. Se calcula 2 millones de personas en todo el país. Pero digamos simbólicamente. Y a partir de ahí viene un camino que porque recordemos que Cristina había ganado en el 2011 con el 54% de los votos y venía por todo. Y parecía imposible que nadie lo pudiera parar, porque enfrente
no había oposición, estaba todo atomizado. Ustedes recuerdan lo que había sacado Wiener, que era el que estaba más cerca, 17 puntos. Uh-huh. Sin embargo, la sociedad produce un 8N, que es un cambio de tendencia. Se ratifican las elecciones legislativas del 2013, cuando Macri decide dar un paso al costado y apoyar a Massa, y Massa gana las elecciones muy, muy cómodamente, se transforma en una gran figura política. Después el PRO, con Macri a la cabeza, también empieza a hacer su lento crecimiento hacia un camino presidencial. Logra un hito histórico en marzo del 2015, cuando la Convención Radical de Gualeguaychú se juega por el PRO y no por Massa. Uh-huh. En esos meses todo el mundo quería que Macri fuera una interna con Massa, yo me acuerdo perfectamente, para poder enfrentar mejor al kirchnerismo. Exactamente. Macri se niega en junio del 2013, dice: no, voy yo a las PASO separados. Esa es la égida, no, es el gran triunfo de Durán Barba, ¿no? Porque claro, Durán Barba es el que empujó a esa instancia. Porque sabía interpretar la sociedad, no quería una contaminación con viejo peronismo. Ya el PRO estaba con el radicalismo y con la coalición cívica, y hizo un proyecto no contaminado. Bueno, finalmente sucede lo que sucede en las elecciones presidenciales, que gana Macri, y ahora se vuelve a ratificar el domingo pasado, donde, contra todo lo que mucha gente decía, se produce un fenómeno electoral con la economía sin ayudar. Esta famosa frase que es: la economía estúpida, no se cumple, uh-huh, o se cumple poco por lo menos, y se nota en bastiones peronistas que nadie podía pensar que iban a ser derrotados, como en San Luis o en La Pampa, lo cerca que estuvo en el Chaco. O sea, un cambio de tendencia profundo que viene del 2012, y que yo creo que es el inicio de esta nueva trayectoria, donde no es que el peronismo va a desaparecer. Yo publiqué un artículo en La Nación hace 2 o 3 semanas que se llamaba El fin de la hegemonía del peronismo. Y la gente decía: no, pero ¿cómo va a desaparecer el peronismo? No, yo no planteaba que iba a desaparecer el peronismo. Lo que va a desaparecer es su hegemonía. Va a ser una fuerza política como otra, que podrá ganar o perder. El caso más claro es el PRI mexicano. Hasta en el año 2000 perdieron por primera vez una elección presidencial, desde el año 1929. Sí, contra Fox. En el 2006 volvieron a perder, en el 2012 ganaron, pero a partir de ahí ganan y pierden elecciones parlamentarias, pierden gobernadores, se han transformado en uno más del juego, pero más. No fue. Bueno, lo que pasa es que una cosa que va a pasar es que el peronismo va a terminar con una decisión muy clara, que va a ser el peronismo de derecha, para decirlo de alguna forma, y el peronismo de izquierda. Eso va a llegar a una decisión. Esa bolsa de gatos que subsistió a lo largo de 40 años era inviable. Acá en la Argentina se distorsionó en gran medida lo que es derecha o lo que es izquierda, que en otros países del mundo es más definido un partido de derecha, un partido de izquierda, por un partido que era lo que químicamente, un término químico que llaman fótero, en donde, cambia de acuerdo al pH ambiente. Movimiento histórico más que un partido. Claro. Entonces, entonces, lo que probablemente pase con el peronismo es que haya una división de un peronismo más conservador, derecha, llámenlo como quiera, y va a haber un peronismo más de izquierda, y probablemente Cristina vaya hacia el encabezar a un peronismo, a encabezar una izquierda que un peronismo de Perón, que ella misma denota la figura de Perón. Totalmente. Ella misma siempre denostó la figura, reivindica la figura de Evita, ¿no? Que es más simbólica. No, pero que hay una parte de la evolución del peronismo hasta que muere ella, en donde influye sobre Perón y hace un peronismo mucho más combativo. Después, cuando muere Evita, Perón hace un peronismo, digamos, más conciliador, la Standard Oil, ya habla de otra cosa. Entonces, la figura de Evita, que fue reivindicada también por el montonerismo, si Evita viviera sería montonera, que vale la pena preguntarnos si Evita viviera sería montonera, y ahora yo creo que la figura del kirchnerismo va a ir más hacia encabezar ese peronismo de izquierda. La verdad que es difícil predecir qué va a pasar con el peronismo, hacia dónde se va a organizar o no. Lo que yo planteo es que ya nunca va a tener ese poder de todas las gobernaciones, el dominio absoluto del Gran Buenos Aires. Hay muchas intendencias tradicionalmente peronistas que hoy ya no son peronistas, y creo que va a haber más cambios. Claro, esa frase que no, los peronistas son los únicos que pueden gobernar el país, que se había instaurado como un caballito. Hay un ejemplo mayor de la nueva trayectoria institucional. Un ejemplo mayor es la imposibilidad de reelección de los intendentes peronistas del conurbano. Esa ley
es un cambio institucional que está en línea con este cambio de trayectoria. Porque aunque pudieran tener poder, no van a ser eternos. O sea que yo creo que si el sindicalismo, que es la otra gran fuerza vertebral históricamente peronista, también va a entrar en un periodo de renovación, porque muchos de ellos tienen muchos problemas de corrupción o porque ya tienen muchos años de antigüedad y van a tener que renovarse. Finalmente, eso también va a colaborar a que esta trayectoria institucional se vaya afianzando y yo creo que vamos a tener por varias décadas de una Argentina distinta. Bueno, vamos a un corte porque se abren algunos temas de discusión muy interesantes. Saben que volvemos dentro de unos instantes y bueno, lo estamos escuchando Alejandro Poli Gonzalvo en Las Trayectorias Argentinas. Sepan ustedes que este libro se puede conseguir, ¿no? Apareció sí, se consigue. Refleja gran parte, porque es un poco la recapitulación de tu obra, ¿no? Así de es. tu obra anterior, y que van a poder ver este programa en YouTube dentro de unos días, porque creo que va a ser interesante después volver a verlo dentro de algunos años, lo que estamos diciendo hoy. Exactamente. ¿Ok? Bueno, es otro bloque más, ya creo que es el tercero, ¿no? Tenemos historia, en donde hoy estamos recibiendo hoy no es un programa, digamos, histórico ortodoxo, como lo estábamos haciendo, pero bueno, Alejandro Poli Gonzalvo, con su libro Trayectorias Argentinas, nos lleva a interpretar algunos actos del pasado para poder vislumbrar qué es lo que nos está esperando, que es una de nuestras introducciones habituales al programa. Y Alejandro, vos en los periodos que habíamos hablado, el periodo liberal, el periodo nacionalista, que también el periodo nacionalista, el periodo liberal fue un periodo que también en el resto de América Latina se dio, ¿no? Lo que pasa es que en ningún lugar de América Latina fue tan exitoso como en la Argentina, justamente por las circunstancias geográficas de la Argentina. Después viene un periodo nacionalista que también se dio en el resto de América Latina. Después viene un periodo populista. Ahí hay un cambio después. Pero también en parte de América Latina, sí. Getúlio Vargas en Andrés Pérez en Venezuela, de una forma u otra. Bueno, yo en el libro, no me quise extender para no irnos en detalles, yo digo que para analizar una trayectoria histórica hay 2 o 3 cosas básicas que hay que analizar. Uno es la pretensión colectiva de la sociedad, eso que dijimos. 2 es el manejo del Estado, cómo se maneja el Estado. No es el mismo el Estado liberal que el Estado nacionalista, que el Estado dirigista, que el Estado democrático. Y tercero es la cosmovisión internacional. La cosmovisión internacional da un tono de época en el cual, si los países se saben adaptar e insertar en esa cosmovisión, que fue lo que hizo, por ejemplo, la Argentina en la trayectoria liberal, donde hubo una primera gran ola de globalización de los capitales y de los inmigrantes, sí. y los países que supieron aprovecharla, la aprovecharon, y los que no supieron no lo hicieron. Sí, Argentina se subió a la locomotora inglesa, para decirlo de alguna forma. Claro, después fue criticado por eso, pero bueno por nuestros escritores revisionistas, pero fue un modelo exitoso. Yo he publicado un artículo donde el kirchnerismo, la dependencia de la soja china, vendida a China, era tan importante como la de los liberales con Inglaterra. Exactamente. O sea, entre China y los autos que se vendían a Brasil, era una situación parecida a la que tenía el país cuando exportaba granos. Pero, por ejemplo, en la trayectoria populista es donde Argentina, en vez de ir a favor de la corriente del estado de bienestar, sí. Porque los conservadores crean el estado regulador, en el buen sentido de la palabra, un estado más moderno, que a raíz de la crisis del 30 empieza a manejar ciertas variables, se crea el Banco Central, se crean otro tipo de impuestos, el impuesto a la ganancia. Se crean los impuestos, se lanza un plan de obra pública enorme, muy exitoso. Sí, keynesiano. Pero un Estado austero, con pocos funcionarios, y que no se metía en las reglas de juego económicas. La economía sigue siendo una economía libre, básicamente. Y a partir de ese Estado, en otras partes del mundo, después de la guerra, se crea el Estado de Bienestar, que es un Estado que consolida esas tendencias. Bueno, en realidad viene ya propuesto por Bismarck desde fin del siglo XIX, pero siempre hay antecedentes, los grandes medios se hacen después de entonces, el estado de bienestar. Sí. Exactamente, y eso se queda sobre todo en Europa.
es tan increíble la tendencia de las sociedades y las pretensiones que Churchill, que es el gran ídolo de la guerra y el gran prócer de los británicos, pierde la primera elección porque la sociedad quería ir al estado de bienestar y él no quería. Si hay un ejemplo más claro de cómo los pueblos están antes que los dirigentes, porque todo lo que yo digo de las trayectorias argentinas se basa en que los pueblos y la visión del pueblo y entender lo que la gente quiere, la pretensión colectiva, es más importante que lo de la clase dirigente. Hoy la sociedad está empujando a los dirigentes. No son los dirigentes los que están empujando. Lo que ha sabido hacer Cambiemos es interpretar mejor eso y aprovecharlo. Pero volviendo al populismo, entonces Perón, en vez de crear eso, crea un Estado dirigista que ahoga la economía, que acaba con las fuerzas del mercado. No hay ningún estado de bienestar ni ninguna economía en el mundo que viole las reglas del mercado. O sea, la ley de los precios es lo que mejor sigue siendo el mejor incentivo para la economía. Acá eso se discute porque tantas cosas que se dicen, pero acá se discute. Pero en ningún país del mundo, yo siempre digo, aún los noruegos o los suecos, que son muy estatistas, mantienen las leyes de mercado para la economía privada. Yo siempre digo, la ley de oferta y demanda es una ley biológica, no es una ley económica. Entonces, cuando Argentina perdió el rumbo, no se supo adaptar a la cosmovisión internacional de la época de la posguerra y así no fue. Ahora veremos que el mundo está muy líquido y la verdad no hay tendencias en el mundo claras. No, ahora pero, desde la victoria de Trump se perdió. La gran tendencia es la globalización. O sea, eso ha sido la gran época moderna, está asignada por la globalización, que genera mucha resistencia en todas partes. Genera mucha resistencia en todas partes. Porque todas las economías tienen problemas internos con gente que queda rezagada porque la globalización, Trump es el máximo ejemplo, quiere que las fábricas vuelvan a Estados Unidos y se vayan de China. Claro. Pero bueno, todo eso está muy en convulsión en este momento, pero la Argentina tiene que volver a insertarse en el mundo y yo creo que parte de la trayectoria institucional es no solamente relaciones exteriores, sino económicamente, volver a abrirse. La economía argentina es la más cerrada del mundo, No hay posibilidad de comercio y de crecimiento ni de inversiones grandes si Argentina no se transforma de vuelta en una potencia exportadora. Y para eso hay que importar, hay que abrir la economía. Claro, los limones por los cerdos. Entonces hay que hacer toda una transición, que es el gran desafío que tiene ahora el gobierno. ¿Cómo va a ser las reformas? Nosotros, en el último periodo que vos planteás, que es el periodo democrático que empieza en el año 83, con el entusiasmo de Alfonsín y después la pelea con el peronismo, en la misma época Chile también vuelve a la democracia. Y sin embargo Chile en este tiempo triplicó el PBI y nosotros creo que ese aumento por ser el 50% más o menos, ¿no? Bueno, justamente Chile es un buen ejemplo de lo que dijimos antes. Chile, con la concertación política, logró un sistema estable en lo político que permitió una alternancia muy razonable y muy moderna, donde todos mantenían los esquemas del anterior con pequeños matices. Y esa continuidad le ha dado a Chile lo que hoy es Chile, que es el primer país que está más cerca de llegar algún día a ser niveles de país desarrollado. Inclusive Chile también tiene una economía abierta, al no tener tantos recursos naturales propios, excepto la minería, tuvo que ser muy hábil en qué podía exportarle al mundo, y de esa manera poder importar autos que no los fabrican, pero a costos internacionales, que es un auto en Chile cuesta mucho menos. Los famosos televisores y todo eso. Pero además hay cosas en la economía argentina mismo, y la economía argentina exporta muchísimo valor en servicios de computación, en servicios de software, en servicios para países. Yo trabajé en un estudio que hoy tiene más de 1.000 personas dándole servicios a empresas americanas de impuestos y de administración de temas y de call centers. O sea, hoy el mundo moderno está cambiando y esa es la transición que tiene que también hacer la Argentina, que tiene un sector humano muy preparado. Sí, todavía tiene un sector humano muy preparado. La sociedad argentina hoy la podemos dividir en 3 grandes tercios, así esquemáticamente. Un primer sector que está integrado al mundo, que es competitivo, que trabaja obviamente en el mercado formal, en grandes compañías, innovador, emprendedores, tenemos muchísimos ejemplos de eso. Un sector medio, que es el sector de la clase media y media baja, que depende más del trabajo orientado al consumo interno, al mercado interno, a los comercios, pequeñas pymes, todo ese sector que es dinámico, pero que le tiene un poco de miedo a una apertura porque cree que eso puede sentirse no competitivo. Pero que con un poco de ayuda y de esfuerzo ese sector puede salir adelante porque es un sector
que se formó en el esfuerzo y en los padres y los hijos de inmigrantes, y fue educado y tiene cultura. Entonces ese sector pues... El problema es el sector que quedó rezagado por estas malas políticas y por el populismo y la corrupción, que es el sector pobre de la Argentina, que es otro tercio, que realmente está abandonado por la sociedad y por el Estado, y que va a haber que de alguna manera rescatarlo y durante muchos años sostenerlo. O sea, los argentinos tenemos que entender que ese sector va a haber que mantenerlo y defenderlo, porque si no, no van a poder hacer la transición. Además de que han perdido valores educativos, han perdido valores religiosos, han perdido valores, la droga. Bueno, no es culpa de ellos ni siquiera. Es un poco el libro que te di sobre Fierita, que es la historia de la marginalidad. Es marginal el 30% de la población. Y la Argentina se va a tener que hacer cargo de eso y ayudar a ese grupo de gente, porque no puede haber un país moderno que progrese si no somos solidarios. Así y recordemos que esto empieza en el año 83, cuando el nivel de pobreza rondaba el 10%. Sí, como mucho. Como mucho, el 10% del país, y la gente se quejaba. Ahora llegamos al 33%, ya con una pobreza estructural. Sí, estructural. Porque y tuvimos una presidenta, para decir así, que veía con buenos ojos el crecimiento de la Villa 31, que eso es una gran locura que imperó durante bastante tiempo, y eso es otra cosa. Tenemos un problema cultural y de salud de los chicos, es decir, tenemos 33% de infraestructura, de falta de agua, de vivienda y todo. Yo como médico a veces lo veo, le digo, chicos, invirtamos en el cerebro de nuestros jóvenes, porque esa es la riqueza del país, no el petróleo, no es la soja, no, es el cerebro de nuestros chicos lo que nos va a sacar adelante. Y si los pibes están todo el día dándose con Paco y cocaína, lo que fuera, y no lo vamos a llevar muy para adelante. Los desafíos de una trayectoria institucional, de esta quinta trayectoria que postulo, son muy grandes, pero han sido muy grandes también otros desafíos que encaró el país en algún momento de su historia, y pudo salir adelante. Yo en un artículo que publiqué hace 2 días en La Nación, y que se llama "El sueño argentino está en marcha", yo termino con una frase un poco heroica, donde digo, un país que cruzó los Andes, que fue capaz de mantener integrado un territorio de 3 millones de kilómetros cuadrados cuando otros países se desintegraban, que se puso a la cabeza del mundo en pocas décadas, que tuvo un proyecto educativo y cultural ejemplar. Primer país sin analfabetismo del mundo. Y que atrajo a tantos millones de inmigrantes y de los cuales descendemos. Y se hizo todo eso, se puede volver a hacer en la medida que tengamos un sueño y los dirigentes entiendan que tienen que trabajar juntos por ese sueño. O sea, hace falta también un poco de mística, que los dirigentes se sumen a este deseo de la sociedad que está ahí para aprovecharlo, y que lo que hace falta es que los lideren. Hacen falta que los dirigentes sean estadistas, que dejen de ser meros políticos pensando en el corto plazo, sino que se transformen en estadistas. Yo tengo confianza que se va a lograr todo eso. Vamos al último corte del programa y volvemos hablando con Alejandro Poli Gonzalo de la trayectoria argentina. Bueno, este es el último bloque de hoy de Tenemos Historias. Han visto que no es un programa muy histórico, por más que hacemos referencias históricas, pero creo que este va a ser un bloque ajeno a lo que es concretamente histórico. Bueno, es decir, en realidad tenemos que aprender de los errores históricos para tratar de que no se repitan, tenemos que basarnos en el pensamiento histórico de una nación para tratar de interpretarlos. Es decir, todo es historia, para hacer la analogía con la frase de esta revista amiga, pero con Alejandro vamos a hacer un poco de proyección histórica voluntaria de cada uno, para ver qué es lo que pensamos que cuáles son los caminos que debe encarar, basado en todo esto que hemos estado hablando, cuáles son los caminos que tiene que encarar la Argentina en los próximos años. Yo hablo de la Argentina, no del gobierno, hablo de la Argentina en los próximos años, para
poder recuperar esta revolución inconclusa de la que hiciste referencia en uno de tus primeros libros. Sí, yo, como dije antes, creo que en una trayectoria está la pretensión de la sociedad, que está clara y está la cosmovisión de la época y la inserción internacional, que también está clara y está, y el otro tercer gran componente que yo siempre analizo es el Estado. El Estado de cada trayectoria histórica ha sido un Estado muy, muy definido y que muy claramente se emparentaba con esa trayectoria. Entonces, el Estado argentino es uno de los grandes temas a reformar para adelante. Y cuando se habla de reforma no hay que hablar solamente de la palabra ajuste, que pareciera que solamente es un problema de empleados públicos. Si ese fuera el problema, que es un problema en sí, pero el problema del Estado argentino es un problema de la función que cumple el Estado, de la carrera del funcionario público y de qué rol va a tener el Estado en la sociedad argentina. Hay que recordar que en el año 40 todos los ministerios estaban en la Casa Rosada. Y a lo sumo, sí, todos los ministerios estaban en la Casa Rosada, porque el Ministerio de Economía apareció después. Hoy en día tenemos 20 y pico del ministerio, 20, sí, 22 creo que son. 22, ahora creo que bajaron 2, bueno, después hay subsecretaría, tenemos subsecretaría para la bicicleta, para los jardines, tenemos hospitales para perros, en fin, hay una situación de una hipertrofia estatal que realmente tendríamos que recurrir a esa famosa frase del ingeniero Alzogaray, que era achicar el Estado es agrandar la nación, ¿no? Pero hay que entenderlo bien, porque si no se cae en esa idea de que hay que bajar empleados públicos solamente. No. Probablemente hay empleados públicos que haya que reeducarlos y que hagan falta en áreas que hoy no están bien cubiertas. Probablemente los empleados públicos a veces vienen como estratos geológicos, ¿no? Es decir, los que quedaron del gobierno radical, los que quedaron del gobierno militar, los que quedaron de los últimos del gobierno de Menem. Pero por ejemplo, el otro día yo escuchaba que para atender el sector de la pobreza de Argentina, que son tantos millones de argentinos, harían falta muchísima gente, muchísimos asistentes sociales, muchísimos educadores que vayan a colaborar con esas familias, con esos hogares en riesgo, con esos problemas que hay y que no están. Entonces, perfectamente puede haber gente que estuviera cumpliendo funciones, está bien, tiene que ser gente preparada, pero hay formas a veces de reubicar gente para aprovechar funciones que no están cubiertas. Yo lo planteé un poco, vos fuiste administrador del Hospital Británico, o sea que estuviste sabés cómo es el sistema de salud, sabés perfectamente, porque eso nadie lo dice, siempre que el sistema de salud de la Argentina depende en gran parte de los sindicatos, y sabés que la plata de los sindicatos es la que permitió que el sindicalismo se mantuviese como castas, ¿no? Que los sindicalistas se mantuviesen como castas. Pero nos encontramos con un 33% de pobre, y dentro de esa estructura, dentro de esa cantidad inmensa de jóvenes, encontramos que volvemos a tener enfermedades que pensamos que estaban extintas. Y bueno, sí, por el abandono del rol del Estado. Por el abandono del rol del Estado. Pero por eso, yo creo que si la economía argentina empieza a crecer, como creemos que puede crecer, y para eso va a haber que, obviamente, bajar el déficit fiscal de alguna manera, que probablemente venga por el lado de los subsidios. Hoy es difícil bajar el gasto público en forma drástica porque el porcentaje muy alto son jubilaciones, sueldos del Estado, beneficios de la asignación universal por hijo, cosas que no se pueden tocar demasiado. Sí, digo que justamente cuando decimos que el grupo de argentinos que está un poco mejor va a tener que solventar a los que están un poco peor, parte de ese va a ser pagar más tarifas por las energías y por otras cosas. Y bueno, será difícil, pero habrá que afrontarlo. Y yo creo que si el gasto lo que hay que hacer es mantenerlo más bien constante y congelado, más que pensar en bajarlo mucho, y que el propio crecimiento del país lo vaya transformando en un porcentaje más razonable. Esto no se hace en un año. Las empresas que a mí me ha tocado administrar, en muchos casos, nuestro éxito ha sido más que, no es que sacamos empleados, sino que crecimos, mejoramos los ingresos, y a medida que hicimos eso la relación fue mejorando y nos permitió invertir más en tecnología y en computación, que es lo que tiene que hacer el Estado,
irlo modernizándolo. Y la población tiene que ir educándose para ese lado. Así que yo lo que veo es un crecimiento del país con un Estado que vaya tomando otros roles más modernos, que acompañe mejor. Hay un proyecto de cobertura universal que tiene el Ministerio de Salud, que lo conozco, que es muy bueno como proyecto, que todo ciudadano tenga una credencial de salud con la cual pueda ir a los hospitales públicos como si fuera una credencial de una prepaga, y empezar a hacer intercambios entre los sectores en que está abierta la salud. Bueno, esa reforma requiere de mucha data, de mucha informática para tener un buen padrón. La ley de responsabilidad fiscal es clave para que las provincias hoy, que de alguna manera son rentísticas porque prácticamente no recaudan nada y gastan alegremente, tengan una responsabilidad penal como la que tienen en Brasil, claro, que le costó la presidencia a Dilma Rousseff. O sea, hay algunas reformas que sin tener que hablar del ajuste o demás se pueden lograr y que van en un sentido positivo, donde las provincias sean un poco más responsables, porque hoy los empleados públicos del Estado Nacional no son tantos en el total de la masa. Es más, los problemas que están en las provincias, en los municipios. Sí. Podría haber algunas reformas políticas que achuquen el número de funcionarios políticos. Hasta se habló alguna vez de regionalizar las provincias para tener parlamentos regionales. Bueno, hay cosas que se pueden hacer que requieren mucho consenso, pero que son las reformas que hacen falta. No hay que hablar acá de ajustes, sino de reformas políticas. Y las reformas económicas van a venir solas, porque la economía argentina, si uno le da dinámica y le deja que las reglas de juego de la economía funcionen, va a ir adelante y va a crecer mucho. Bueno, Dios te oiga, esperemos que sea así. Si Chile pudo triplicar su PBI en este tiempo, bueno, por nosotros, ¿por qué no lo podemos hacer? Hay que ser optimistas. Hay que ser optimistas y hay que trabajar. Eso es así. Bueno, queridos, este ha sido un nuevo programa de Tenemos Historia. Hoy lamentablemente no estuvo Emilio, que hubiese agregado mucha pimienta a esta conversación, pero lo escuchamos a Alejandro Poli Gonzalo, que con su libro Trayectorias Argentinas marca una historia de la nación y marca una tendencia virtuosa que esperemos que se cumpla. Hasta la semana que viene.